Siempre que llega a estas fechas, siempre os hago el mismo recuerdo. Como dice el apóstol Pablo, no me molesto repetir las mismas cosas, y más cuando son por la buena administración y el trabajo en la obra del Señor. Hoy es día 29 de noviembre. Quedan todavía casi menos de un mes, pero aproximadamente un mes para que celebremos el culto de Navidad. Los niños tienen que asistir a los ensayos, porque si los niños no asisten a los ensayos, el día del culto de Navidad no saben lo que tienen que hacer. Y es un problema porque los ponemos en el medio. Yo he visto padres que porque ver a sus hijos en la foto, los han colocado como si fuera una figurita del portal de Belén, ¿verdad? Y lo ponen ahí, y el niño es así, mira a tanta gente y se pone a llorar. Y el niño, más que disfrutar de la función, está sufriendo, pero eso sí, tienes una foto de tu hijo con Navidad. Entonces, ¿qué ocurre? Hace ya años, al yo observar eso, que no es bueno ni para el niño, ni tampoco de respeto para los niños que están durante un mes ensayando, niño que no viene a los ensayos, que no está ensayando, que no se prepara, que no sabe lo que tiene que hacer, si es el burrito sabanero, o si es la estrella, o si es Melchor, o Gaspar, o Baltasar. Lo que hacemos es, si no vienes a ensayar, no puedes estar en la función, porque al final lo pasa mal el niño. Entonces, papá y mamá, si tú quieres que tu hijo participe del teatro, amén, todos los niños con los brazos abiertos, pero eso sí, tráelo a la escuela dominical para que haga su trabajo y su ensayo. La misma norma que hemos hecho con los niños del coro para cantar en el día de Navidad en Televisión Española. Si no ensayas y no participas de los ensayos y te sabes la canción de memoria, no pretendas después estar al frente, en primera línea, haciendo un solo, como Whitney Houston, para cantar Qué lindo que llegó la Navidad. No, hermanos. Las cosas para Dios hay que hacerlas con excelencia, y cuanto más para que son para el Señor, mejor hay que hacerlas, y con un trabajo más glorifique el nombre del Señor. Así que nosotros como papá, y yo que soy papá, no me importa tanto que el niño salga en la foto, sino lo que me importa más es que el niño crezca y se desarrolle como discípulo de Cristo, y que a través de lo que haga sirva al Señor de la mejor forma posible, no de cualquier forma, porque luego pasa lo que pasa, los niños crecen y luego piensan que por venir un domingo cada 4 meses se consideran miembros de iglesia con derecho a elegir y con derecho a decidir sobre asuntos de que otros hermanos están continuamente trabajando y esforzándose en la obra del Señor. La mala pedagogía reproduce malos discípulos. Entonces, si empezamos desde pequeño a poner el árbol recto, yo creo que el árbol crecerá recto. Yo lo creo. Entonces, vamos a hacer la prueba. Papá y mamá, trae a tus hijos a la escuela dominical y el niño crecerá. Amén. Bueno, gloria a Dios. Yo es que me gusta decir las cosas porque, como ahora Jesús decía, escrito está, ahora yo digo, grabado está. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos poner en tus manos esta palabra, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea hablándonos, Señor, redarguyéndonos, Señor, en esta mañana. No permitas que sea mi carne hablando, no permitas que sea, Señor, mis deseos humanos, Señor, oh Padre, moviendo, Señor, oh Padre, este tiempo, sino que sea tu santo poder, tu santa presencia, Señor, tomando el control absoluto de mis labios, de los corazones, de los oídos que van a recibir esta palabra. Quita toda distracción, Señor, y que podamos aprender acerca, Señor, oh Padre, de que el Espíritu del Señor reposará y reposa sobre tu persona, Jesús. Que tú seas, Señor, hablándonos durante esta secuencia de palabras, Señor, oh Padre, que vamos a tener meditando, Señor, hasta llegar el día de Navidad, donde podremos ver todos esos 7 espíritus manifestados en el profeta Isaías, en tu persona, en la persona de Jesús de Nazaret. Por eso, Señor, te damos toda la gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 11 versículo 2. Isaías capítulo 11 versículo 2. ¿Lo tenemos todos ahí? ¿Sí? La semana pasada solamente nos quedamos en una palabra. ¿Os acordáis cuál era la palabra? Reposará. Bueno, ¿alguien se acuerda todavía? ¿Cuál era la palabra? Reposará. Dijimos que reposar no era lo mismo que posar. E hicimos un llamamiento a que el Espíritu de Dios pose sobre nosotros, porque solamente puede reposar sobre alguien que tiene la plenitud de Dios, y ese alguien dijimos que era Jesús de Nazaret. Amén. Bien, hoy vamos a hablar sobre el orden intelectual de Dios. Y cuando tú lees Isaías capítulo 11 versículo 2,
Si lo lees en voz alta, dice, y el Espíritu reposará sobre él, el Espíritu del Señor. Y dice, ¿y qué Espíritu es el del Señor? ¿Lo leemos? De sabiduría y de... Leemos entonces, Espíritu de sabiduría y de... Fijaros qué ocurre. Si nos ponemos a leer literalmente lo que dice el versículo, cada descripción de los espíritus hay una conjunción en medio, es la conjunción y. Y es una conjunción que da la misma importancia a la primera como a la segunda palabra. Cuando se casan dos novios ponemos que es la boda de Emilio y Pilar. Y pensamos que Emilio es primera y Pilar es segunda. No, ponemos que es la boda de dos que se hacen uno. Porque la I significa igual en importancia. Y hoy os voy a hablar sobre la misma importancia, sobre el espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia. De la misma forma vas a poder observar que la semana que viene hablaremos sobre otro orden, el orden político de Dios, que dice que es el espíritu ¿cuál? De consejo y de poder. Y poder. Y luego la tercera semana hablaremos sobre los otros dos espíritus. ¿Cuáles son? Conocimiento. Pues si lo leemos con los dedos de la mano, hoy vamos a hablar sobre los dos primeros espíritus que están al exterior de la menorá. ¿Os acordáis que os hablé sobre la menorá? Un dato interesante acerca de la menorá. Cuando tú lees Éxodo 25:40, ven conmigo a Éxodo 25:40, vas a encontrar un pequeño detalle sobre la menorá, que es la lámpara, el candelabro del pueblo de Israel. Fijaros, Moisés cuando es llamado por Dios a cumplir con sus propósitos, una de las funciones que tiene Moisés es desarrollar y construir los diferentes elementos que tienen que haber en el tabernáculo de Dios. No hablo del templo, porque ya sabéis que el templo no lo construyó Moisés, el templo lo construyó Salomón. Entonces, ¿qué existía? Existía el tabernáculo. La casa era una tienda de campaña donde se encontraba la presencia de Dios. Y entonces en ese tabernáculo había diferentes elementos. Y en Éxodo 25, versículo 40, podemos darnos cuenta que cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, construye este candelabro, es curioso ver cómo Dios se lo enseña. Le enseña y le dice, haz como este modelo. ¿Lo lees? Éxodo 25:40. Conforme al modelo que te ha sido. Fíjate, Dios le dice a Moisés, así lo quiero, para que no haya duda, así. Es curioso, cuando le habla Dios a Moisés sobre el tabernáculo, no le dice así, no le da ningún modelo, se lo explica. Cuando le habla sobre la propiciación, la mesa de la propiciación, no le dice como este modelo, sino le dice, lo quiero de este tamaño, de esta altura, de esta profundidad, de esta longitud. Cuando le enseña acerca del arca de la alianza, donde residen las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná, no le enseña un modelo. Le dice, lo tienes que hacer así, así y así. Sin embargo, el único elemento, el cual Dios le revela un modelo tal cual lo quiere, es la menorá. Es el candelabro que representa los 7 espíritus del Dios viviente. Es interesante porque ese es el motivo por el cual Israel le da tanto valor sentimental a la menorá, al candelabro, porque es el único elemento que Dios le dio a Moisés conforme a un modelo. ¿Lo hemos entendido? La pregunta es, ¿de dónde viene la palabra menorá? Pues fijaros cómo es Dios. Conocéis Moriah, ¿verdad? Moriah no solamente es un monte en uno de los capítulos del Señor de los Anillos, también es un monte bíblico, Es donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. En Moriah crece una planta que se llama Moriah. Y esa planta es una planta que tiene 7 brazos, con diferentes tallitos, 7 tallitos con diferentes hojitas. Y esa planta se llama Moriah.
Y es una planta que seguramente habéis visto bastante en la televisión. Es una planta que tiene 7 tallitos con hojitas, y de ahí viene la palabra Moriah, porque crece en el monte Moriah, y de ahí viene la palabra menorá, porque de la misma forma que esa planta tiene 7 tallos con diferentes hojitas, de la misma forma el candelabro que Dios le dio a Moisés como modelo se llama menorá. De ahí viene el origen de la palabra menorá, de la planta que viene de Moriah, que son 7 tallitos. Estos son pequeños datos para que comprendáis que a Dios no le importaba el nombre. A Dios lo que importaba es que se hiciera así. ¿Cuántas veces los cristianos discutimos por vanidades, cosas triviales, sobrenombres, apellidos? ¿Cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler? Ese fue uno de los debates teológicos cuando William Carey, un zapatero remendón, salió de Inglaterra a predicar a un país como la India, porque su nación estaba discutiendo cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Y estaba la iglesia completamente dividida, discutiendo, mientras que la gente se moría sin conocer del amor de Cristo. Aprendamos lo que es importante en la palabra de Dios. No discutamos con vanidades, cosas triviales, que más que ayudarnos a estar juntos, nos separan. Centrémonos en lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Y cuál es el modelo que Dios nos ha dado para hacer las cosas? Ponle el nombre que quieras. Menorá, candelabro, 7 espíritus de Dios vivo. Ponle el nombre que quieras, pero hazlo como Dios manda. Esto sería algo fundamental en la vida cristiana, porque nos quitaríamos tantos disgustos de encima, ¿verdad? Yo le digo a mi mujer, llama al niño como quieras. Si lo quiere llamar Ataulfo, llámalo Ataulfo. Si quiere llamarlo Aristarco, llámalo Aristarco. Si quieres llamarlo Plutarco, llámalo Plutarco. Si quieres llamarlo Nabucodonosor para que todos los niños se vean en el colegio, llámalo Nabucodonosor. Pero edúcalo conforme a la palabra de Dios. Ahí mi mujer y yo vamos a estar de acuerdo en todo. En el nombre, hermanos, seamos espirituales y centrémonos en el modelo de Dios, no en los nombres de las cosas, porque muchas veces los nombres nos ayudan a estar separados y no unidos en la causa de Cristo. Amén. Vamos al espíritu de sabiduría y el espíritu de inteligencia, que es los 2 primeros espíritus que vamos a aprender en esta mañana. Cuando uno habla del espíritu de sabiduría, escúchame bien lo que te voy a explicar, porque si no me comprendes seguramente te vas a perder. El espíritu de sabiduría es el arte de dirigir y liderar, porque dirigir y liderar no es lo mismo. Es el arte de dirigir y liderar con la capacidad manual, artística e intelectual. Por lo tanto, cuando uno habla de que Dios tiene el espíritu de sabiduría, está diciendo que Dios tiene la capacidad de dirigir y liderar con capacidad artística, manual e intelectual. De la misma forma que cuando decimos que el Espíritu de Dios es espíritu de inteligencia, estamos hablando que tiene el arte, la capacidad, la facultad de discernir, discriminar, entender y diferenciar las cosas que Dios pone delante de nuestros ojos. Vamos a encender la primera vela, la vela que representa el espíritu de la sabiduría. ¿Cuál es el espíritu que vamos a hablar ahora? El espíritu de la sabiduría. ¿Cuántos sabéis conducir un coche? Los portugueses me pueden corregir. Yo quiero dirigir, ¿no se dice así? Eso significa en portugués, yo quiero conducir. ¿Lo he dicho bien, Julio? Ya, hay gente que tiene el don de lengua y otros que tienen una lengua que es un don. Dirigir un coche, conducir un coche, no significa que sepas liderar. Algunos lo único que saben es echar el coche para adelante y para atrás, pero no le pongan a aparcar, que se forma una buena, ¿verdad? Dirigir un coche no significa que uno sepa liderar. Y muchas veces en el pueblo de Dios confundimos dirigir con liderar. Porque una persona puede estar dirigiendo un coche, conduciendo un coche,
y ir por libre por la vida atropellando a todo el mundo y saber que tiene 4, 5, 6, 7 o 10 coches detrás de él que tienen que seguir su ritmo y como le da igual el resto, si lo único que le importa es acabar el primero, atropella y pasa por encima de los demás, pase lo que pase, importando las consecuencias que importen, porque lo importante es que yo dirijo mi coche. Pero la persona que sabe liderar no solamente sabe moverse con un vehículo, sino sabe que tiene una caravana detrás, que tiene que saber dirigir al mismo punto que el resto. El espíritu de sabiduría es un espíritu que no solamente te da la facultad para controlar tu coche, sino que te da la capacidad para liderar a aquellos que van a estar detrás tuyo, marcando también el camino que debes de trazar. Por eso Jesús dijo: venid en pos de mí. ¿Quién iba a dirigir? Jesús. Pero en la medida en que Jesús dirigía, lideraba, porque la gente dice que lo seguía aún a los lugares desiertos. Porque no solamente el espíritu de sabiduría te da la facultad para hacer las cosas, sino para que la gente sea lo suficientemente sabia, apoyado y respaldado por el Espíritu Santo para seguir tus propios pasos. De ahí que vemos en la palabra de Dios, dice que el que permanece en mí debe andar como yo anduve. Moisés en Deuteronomio 34:9, vamos a Deuteronomio, vamos a buscar varios textos en la Biblia sobre dirigir. El primero sobre dirigir, luego hablaremos sobre liderar. En Deuteronomio 34:9, encontramos a Moisés y Josué. Y vamos a ver qué tipo de espíritu es el que Dios les da para dirigir al pueblo, porque para dirigir hace falta tener el espíritu de sabiduría. Y Deuteronomio capítulo 34:9, versículo 9, ¿alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, ¿alguien lo puede leer en voz alta? Edma, por favor. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿De qué espíritu fue lleno Josué? ¿Espíritu de qué? Sabiduría. Amén, amén. ¿Por qué los israelitas obedecieron a Josué al igual que Moisés? Porque Dios puso en su siervo espíritu de sabiduría. ¿Tú sabes que tú sepas dirigir un coche no quiere decir que la gente vaya a conducir como tú? Pero cuando Dios da sabiduría para que la gente pueda imitar tu conducta, tu fe, hasta tu forma de orar. Aunque parezca mentira, cuando Raúl aquí ha dicho, el que lo tenga que diga amén, el que no que diga misericordia, dice, ya se me ha pegado lo mismo. Claro, uno repite lo que aprende. Uno se parece a la persona que tiene como referente. La pregunta es, ¿tienes como referente a Dios para parecerte más a Dios y menos a ti? Porque eso es tener espíritu de sabiduría. La sabiduría hace que el pueblo de Israel pueda obedecer a su siervo Josué. Pero ¿sabes una cosa? Moisés y Josué dirigieron al pueblo. Pero cuando Salomón llegó al trono, no solamente Salomón comprendía que tenía que tener la capacidad de dirigir al pueblo, porque dirigir no lo dirigía porque ya era hijo de... ¿Sabéis de quién era hijo Salomón? De David. Sino que Salomón necesitaba la capacidad, la sabiduría de Dios para poder liderar al pueblo. Si vas conmigo al primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 11, te vas a dar cuenta que cuando Salomón ora a Dios pidiéndole que le dé la facultad de poder liderar al pueblo, no le pide ni oro, ni le pide plata, ni le pide cosas preciosas. Lo que Salomón le pide al Señor para liderar al pueblo, ¿qué es? Sabiduría. Porque la sabiduría, parte de la sabiduría es saber escuchar a los demás. Y muchas veces somos necios porque no escuchamos a nadie, excepto el propio eco de nuestra propia voz, que nos gusta tanto. Por eso cuando nos metemos en una cueva, a ver, diréis, no, a mí no me gusta, ¿que no? Tú te entras ¿quién ha entrado en una cueva alguna vez y no ha dicho, eco? Ah, mira, no soy el único entonces, ¿no?
La sabiduría es saber escuchar a los demás, es saber conducir al pueblo, es hacerte débil con el débil y fuerte con el fuerte. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 11. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién ha leído y quiere leer, por favor? Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 11. ¿Lo tenemos? ¿Alguien lo puede leer en voz alta, por favor? Todos a la vez, ¿no? Dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Es decir, Salomón pidió inteligencia para oír ¿qué? Juicio. Salomón tenía una sombra muy alargada sobre su reinado. Su padre le había puesto el reinado muy alto y decía, ¿y yo cómo voy a poder estar a la altura de las circunstancias? ¿Yo cómo voy a estar a la altura de mi padre con todo lo que ha hecho, con todos los logros que ha cometido? Y entonces Salomón no pidió ni que se eliminaran los enemigos, ni pidió que le dieran más riqueza, ni pidió otra cosa. Le pidió al Señor sabiduría e inteligencia para oír juicio. Porque saber liderar no solamente dirigir un coche, sino que la gente que está detrás tuya con otros coches, con una rueda pinchada, con un motor que le pierde aceite, con un motor que le falta las válvulas, con un motor que no le funcionan las bujías, con un motor que a otro le tiene un problema de batería, tú vas mirando por tu retrovisor y eres capaz de parar tu coche 4x4 con 150 caballos, lo aparcas en la acera, te das la vuelta y buscas al que tiene el último para ponerlo, para que vayan todos conduciendo hacia el mismo destino, hacia el mismo objetivo. Liderar no significa que sepas conducir tu vida, sino que los demás son capaces de seguirte porque tú te preocupas por los demás. Y se necesita el espíritu de sabiduría para eso. Por eso encendemos la luz de la sabiduría, porque sin la luz de Dios no somos capaces de hacer eso. Pero la sabiduría de Dios no solamente te faculta para saber dirigir y para saber liderar, sino también para ser un artista. Ven conmigo a Éxodo 31:6. Éxodo 31:6. La sabiduría de Dios te hace ser artista, no de flamenco, artista. Hay que tener arte para tener, si tienes arte es porque tienes sabiduría de Dios. 31:6. La capacidad de dar forma a las cosas que no tienen forma. David vio una piedra y hizo un Miguel Ángel. Picasso vio un lienzo e hizo un gran cuadro. La sabiduría de Dios es darle forma a las cosas que no la tienen. Y el espíritu de sabiduría, Dios te lo da para formar aquello que no tiene forma en tu vida. Mira lo que dice Éxodo 31:6. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer en voz alta, por favor? ¿Qué dice la palabra de Dios en Éxodo 31:6? Que no haya leído, por favor. ¿Qué dice? He aquí que yo he puesto con el Aholiab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todos sabios. ¿Para qué sabiduría? De todos sabios, de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Sabiduría. Si sigues leyendo en Éxodo 31 vas a comprender que la sabiduría que Dios le dio a Aholiab era para trabajar el bronce, la plata y la piedra. Era capaz de formar de algo que no tenía forma, darle la forma conforme a lo que Dios estaba buscando. Te dice una cosa, Dios es un artista porque hizo de un trozo de barro y de un trozo de aliento, hizo su obra maestra. ¿Y sabes quién es esa obra maestra? Nosotros. El espíritu de sabiduría es capaz de darle forma a lo que no la tiene. El espíritu de sabiduría es capaz de darle forma a lo que no lo tiene. Por eso Dios cogió barro y agua, sopló aliento y dice que nosotros pudimos tener y ser lo que somos hoy día. Dios es capaz de crear de lo que no tiene forma. Y la pregunta es, ¿cómo no te aceptas? ¿Cómo eres? No según tu carácter, que el carácter se forma, sino cómo eres. Si Dios te ha creado como Él ha querido que te creara y te ha hecho desde el vientre de tu madre de esa forma, aprende a aceptarte para poder darle gloria al Señor. Porque Dios nos ha dado, Dios es un hombre, una persona
que tiene la facultad de dar forma a aquello que no lo tiene. Por eso es un artista, porque hizo de un cacharro de barro, hizo su obra maestra para que otros puedan beber. De hecho, hay una canción cristiana que dice: haz, Señor, de mí un vaso nuevo donde otros puedan beber. Y nosotros muchas veces, me gusta la película de Indiana Jones, siempre me ha gustado mucho el cine. De hecho, cuando Ana estaba hablando, muchos de vosotros sabían a qué película se estaba refiriendo, ¿verdad? Pero en Indiana Jones llega un momento que Indiana tiene que tomar la decisión de elegir el cáliz de Jesús. Y aparecían cáliz de oro, de plata, de diamante, de platino, en una gama alta. Y cada vez que cogía uno que no era, se le caía al suelo. Y llegó un momento que eligió el de oro, se le cayó un trozo, cogió el de plata, se le cayó otro trozo, cogió el de tal, y se quedó que estaba ya suspendido en una loseta. Y vio entre tantos cáliz, vio uno sencillo, humilde y de madera. Y cuando lo cogió, descubrió de que ese fue el cáliz de Jesús. Es decir, la película no te está diciendo que el cáliz que bebió Jesús era de madera, no me malinterpretéis, por favor, sino describe que Dios da forma en las cosas sencillas y humildes para que su gloria se manifieste de forma completa. Y eso lo entiende una persona que está llena del espíritu de sabiduría. Pero Dios es tan maravilloso que no solamente le da forma a lo que no la tiene, sino además la traducción bíblica de Génesis capítulo 1, versículo 1, cuando dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra desordenada en las traducciones muchas veces vemos una cosa desordenada y vemos que es como un caos, ¿verdad? Y podemos decir, ahí está la enseñanza del caos griego, ¿verdad? Que Dios pone orden sobre las cosas. Cuando habla de la palabra desordenada en hebreo, lo que está describiendo Moisés, que fue el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, no habla del desorden de un cuarto que no tiene nada en su sitio, que los calcetines están por ahí tirados. Habla de una cosa que no tenía forma. La creación de Dios, el espíritu de sabiduría. Dice que el espíritu de Dios, dice que se movía sobre la faz de la tierra, es capaz de pasar sobre tu vida y hacer de tu vida, que no tiene forma, no tiene sentido, no tiene destino, no tiene final, hacerlo la obra maestra para su gloria. Así es el espíritu de sabiduría sobre nuestra vida. Pero además, en Éxodo 28:3, no solamente Dios nos da la capacidad, no solamente Dios faculta a su pueblo con sabiduría para formar, sino que además faculta a su pueblo, y en este caso una facultad manual que se encuentra en Éxodo 28:3, porque cuando tuvieron que construir las vestimentas del sacerdote Aarón, mira lo que dice Éxodo 28:3. Alguien que lo tenga, que no haya leído, ¿lo pueden leer en voz alta, por favor? Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. ¿De qué lo llenó? Espíritu de sabiduría. ¿Para qué? Para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Fijaros, la sabiduría de Dios tiene dos facultades distintas. Por un lado, da forma a lo que no la tiene, como la plastilina. Hay un elemento que es plastilina, no tiene forma, y la sabiduría de Dios le da forma. Pero la sabiduría de Dios no solamente es tan grande y tan perfecta, sino que es capaz de crear sin que haya nada. Utiliza la materia prima, algodón, lana, para hacer las vestimentas ¿de quién? De Aarón. Es decir, la sabiduría de Dios no solamente forma, sino la sabiduría de Dios también construye. Cuando Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, también construyó nuestra vida. No había vida y Dios construyó nuestra vida. ¿Cómo nosotros vamos a poder rechazar la vida que nos ha dado Dios, que la ha construido? Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice que Él ha preparado caminos de antemano para que anduviésemos en ellos. Dios ha construido nuestro camino. Él no solamente le da forma a nuestra vida, sino además que construye nuestro camino. Ese es el espíritu de sabiduría, el cual sabe dirigir, el cual tiene la facultad de saber liderar, el cual tiene la facultad de dar forma y el cual tiene la facultad de construir cuando no hay nada. Así es nuestro Dios. Y ese Dios no se puede ni copiar ni plagiar, porque todos hemos sido seres creados, incluido el maligno, excepto el Dios creador, que no tuvo que ser creado,
porque Él era, Él es y Él será por los siglos de los siglos. Pero la sabiduría de Dios, que es la vela que hemos encendido, también es la sabiduría intelectual. Y quiero hablaros de Daniel. ¿Os acordáis de Daniel y sus amigos? La sabiduría de Dios en Daniel capítulo 1 versículo 20. Vamos a Daniel capítulo 1 versículo 20. La sabiduría de Dios te capacita para entender, para saber, para discernir sus propósitos y hacerlos entender a aquellos que no entienden. Daniel 1:20. Cuando la Biblia dice: el que esté falto de sabiduría, pídela a Dios, porque Dios la da abundantemente y sin reproche, podemos darnos cuenta que esa sabiduría de Dios, la cual Él da abundantemente y sin reproche, no solamente es para que tú la entiendas, sino para que tengas la facultad de que los que no la entienden la puedan entender. Así es que si tú entiendes mucho, pero no eres capaz de transmitirle a otros lo que Dios te está diciendo, no tienes sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios te da la capacidad no solamente de que tú la entiendas, sino que la puedas compartir con otros para que también lleguen al conocimiento de la gloria de Dios. Daniel capítulo 1, versículo 20. Alguien que no haya leído, por favor, que pueda leer. Jorge, ¿qué dice? Amén. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Quién halló 10 veces más sabio que a todos los magos astrólogos que había en el reino? ¿A quién? A Daniel y a sus amigos, a los exiliados, a los inmigrantes, a los que le cambiaron el nombre, a los que le cambiaron las vestimentas, a los que le cambiaron el pasaporte. Eso los encontró 10 veces más sabios que a todos los magos y astrólogos que había. No astrónomos, astrólogos. Y astrólogos, la diferencia entre astronomía y astrología es que la astronomía estudia el movimiento de las estrellas. Yo puedo estudiar de que el sol, que la Tierra da la vuelta alrededor del sol. Eso se llama astronomía. Pero la astrología es ver en el movimiento de las estrellas el futuro. Y dice la Biblia que no consultemos a los agoreros ni a los astrólogos, que no los astrónomos, no confundamos los términos. Pues dice que ni los astrólogos, que son los brujos, ni los sabios del reino de Nabucodonosor tuvieron la sabiduría que Daniel y que sus amigos. Dice que sabía 10 veces más que ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque Dios lo facultó con el espíritu de sabiduría. ¿Por qué Dios eligió a gente del vulgo para llevar la palabra de Dios? ¿Por qué eligió a un pescador? ¿Por qué eligió a un recaudador de impuestos? ¿Por qué eligió a gente del vulgo? Porque la gloria de Dios se manifiesta en gente que se deja utilizar. Amén. Por eso Dios no elige a los mejores, elige a los dispuestos. Y si estás dispuesto, Dios te hará el mejor. Amén. Es así de sencillo. Y cuando tú tienes la sabiduría de Dios, eres capaz de vivir conforme al propósito de Dios. Pero el entendimiento intelectual no solamente te capacita, sino que eres capaz de hacerle ver a Nabucodonosor o a cualquier persona que esté enfrente tuya el propósito de Dios en su vida. Y cuando tú eres capaz de transmitir ese propósito de forma que la gente te escuche, puedes decir que estás lleno del espíritu de sabiduría de Dios. Ahora vamos a hablar de la inteligencia. ¿Encendemos la segunda vela? Repite conmigo: espíritu de inteligencia. Espíritu de inteligencia. Carlos, creo que vamos a tener que comprar más velas, No os preocupéis que hoy no voy a encender las 7 velas, porque si no, no podemos acabar a las 7, pero de la mañana del día siguiente. Vamos a la segunda, para el orden intelectual. El espíritu de inteligencia. He hablado del espíritu de la sabiduría, pero ahora os hablo de la inteligencia, que son dos cosas totalmente distintas. La inteligencia es la capacidad de discernir, de discriminar, escúchame bien, discriminar, entender y diferenciar entre lo que proviene de Dios y no proviene de Dios. Os estaba hablando de Daniel, ¿verdad? En el mismo capítulo 1 de Daniel encontramos también que el espíritu de sabiduría es el espíritu de inteligencia en los mismos. Ese mismo espíritu reside en las mismas personas. Y en Daniel capítulo 1, versículo 17, podemos encontrar que Daniel tenía la facultad de discernir. Repite conmigo: discernir. Alguien que no haya leído, ¿puede leer Daniel capítulo 1, versículo 17, por favor? Amén. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia. Inteligencia. En todas las letras y ciencias. En todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Y para qué tuvo Daniel entendimiento?
en toda visión y sueño. Te digo una cosa, ¿cuántos habéis soñado sueños que no sabéis si vienen de Dios o no vienen de Dios? ¿Habéis soñado alguna vez si esto viene de Dios o no viene de Dios? ¿Solamente yo he soñado? Yo he soñado y he dicho, ¿esto es de Dios o no es de Dios? Te voy a decir una cosa, si tú quieres tener discernimiento, pídele al Señor inteligencia, pídele al Señor la capacidad de saber si ese sueño viene de Él o no viene de Él. Tienes que tener la facultad, el espíritu de inteligencia. Daniel lo tuvo para quitarle las pesadillas a Nabucodonosor y para traer luz sobre su oscuro pensamiento y corazón. Dios quiere darte luz para que entiendan que hay sueños que provienen de Dios y sueños que no provienen de Dios. Por eso cuando una persona viene al despacho y me dice, pastor, he tenido un sueño. Algunos me dicen, pastor, he soñado con usted. Yo digo, no sé si preguntarle el qué. No hace falta, me lo van a contar. ¿Es de Dios o no es de Dios? ¿Qué quería? ¿Os contar el sueño? No, qué pecadores sois todos vosotros. Mira, te voy a decir una cosa. Saber si un sueño es de Dios o no es de Dios necesita varias áreas. Primero, la inteligencia, el espíritu de inteligencia, el cual tenían los amigos de Daniel y el propio Daniel. Pero no solamente con el espíritu de inteligencia, sino tienes que pedirle a Dios la confirmación de saber si ese sueño es de Dios. Va a ser confirmado 1, 2, 3, 4 veces, porque la tierra se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y cuando es un sueño de Dios, ese sueño se cumple. Así que si Dios te ha dado un sueño, no tengas miedo, manada pequeña, porque Dios le ha placido daros el reino. Y ese sueño, si te lo ha dado Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Los sueños de Dios se cumplen en sus hijos. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso? ¿Alguien puede dar ese aplauso al Rey de Reyes? Aleluya. Gloria a Dios. La pregunta, ¿el Espíritu de Dios te da inteligencia para discernir? Y también, repite conmigo, discriminar. Vamos a la primera carta de Juan, no al Evangelio de Juan, sino a la primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20. Otra persona que no haya leído, que pueda leer, por favor, Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículos 19 y 20. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sabemos que somos de Dios. ¿De qué somos? ¿De quién somos? De Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Amén. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Fíjate, dice la Biblia que nosotros, ¿de quiénes somos? ¿De quiénes somos nosotros? Nosotros somos de Dios. Por lo tanto, si somos nosotros de Dios, sabemos también quiénes son los del mundo. Porque los de Dios viven de una manera, piensan de una manera, actúan de una manera. Pero los que son del mundo actúan de una manera totalmente distinta, ¿verdad? La propia palabra de Dios dice que no participéis de las obras de las tinieblas, sino más bien, ¿qué dice la Biblia? Reprenderla. Por lo tanto, hay que saber discriminar. Mira, yo no te discrimino por ser más alto, más bajo, o por ser de aquí o por ser de allá. Yo no puedo discriminar eso, porque todos somos un cuerpo en Cristo Jesús. Pero sí puedo discriminar cuando hay una actitud del mundo y cuando hay una actitud de Cristo. Porque cuando hay una actitud del mundo, uno tiene que tener la sabiduría y la inteligencia de Dios para hacérselo ver a la persona. Por eso Dios era capaz de amar a los pecadores, pero discriminar absolutamente el pecado. Y entró en la mesa de los cambistas, entró en el templo, en el patio de los gentiles, y tiró la mesa de aquellos que estaban negociando de la fe, los que estaban haciendo negocios. A pensar que si a mi salud le sienta mal la bebida con burbujitas, ¿cómo se dice? Con gas, voy a estar continuamente bebiendo bebida con gas. Pobre mi esposa que me tiene que soportar. No soy sabio por saberlo. Soy sabio por apartarme de aquello que no me conviene. Cuando tú eres sabio, no solamente ya sabes lo que te dice la Biblia.
Cuando tú eres sabio, eres capaz de apartarte de aquello que sabes que no te conviene, que no te bendice y que no te edifica. Porque somos inteligentes cuando nos apartamos del mal y somos sabios cuando tenemos temor de Dios. Tanto la sabiduría como la inteligencia son parte de los 7 espíritus de Dios que el domingo que viene continuaremos buscando. Amén. Vamos a orar al Señor, vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Gracias, Señor, porque hoy hemos podido ver ese orden intelectual que tú tienes, Señor. El orden, Señor, oh Padre, que tú nos has dado. Nos has capacitado para saber dirigir y para saber liderar, Señor, oh Padre. Nos has capacitado para tener arte con las manos, para saber construir y para saber discernir, Señor. Gracias porque nos has dado inteligencia, Señor, oh Padre, para diferenciar, para entender y para discriminar, Señor, oh Padre. Señor, gracias porque eso es ese espíritu que reposó sobre tu Hijo Jesucristo. Es el espíritu que posa sobre aquellos que buscan tu nombre, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas, Señor, obrando. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú seas actuando en nuestras vidas, Señor, oh Padre, para que podamos comprender que estos 7 espíritus residen en ese Jesús, el hijo de José, el hijo de un carpintero, Señor, un hombre, Señor, oh Padre, humilde como José, Señor. Tú le diste la facultad de entender lo que era incomprensible, Señor, oh Padre, de poder ver a su esposa embarazada sin que él la había tocado, Señor. Muchas gracias, Señor, porque le diste la sabiduría y la inteligencia de ver a esa mujer en estado, Señor, oh Padre, y no rechazarla. Gracias porque tú te revelaste a través del ángel Gabriel. Gracias porque tú trajiste, Señor, la facultad de la sabiduría y entendimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, oh Padre, en esta mañana a entender que tú nos has dado ese espíritu para vivir confiado delante de tu presencia, Señor. Por eso, Señor, te glorificamos y te honramos a ti, porque tú eres el único, el santo, el Rey de Israel. Toda la gloria es tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Ese aplauso es para el Señor, Ese aplauso es para el Rey de Reyes. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, ¿podemos tomar asiento, por favor? Si queréis el bosquejo del sermón, lo tenéis en el boletín.